algo que nosotros tenemos que aprender a hacer, y es no caernos tan fácil al razonamiento carnal de las cosas que vemos, que sufrimos o que nos hacen, si usted quiere, sean injusticia. No tenemos que caer para ese lado. Es decir, si algo me es imposible, ¿qué nos es imposible a nosotros? ¿Qué le es, y piense un poco, qué le es imposible a usted? Por ejemplo, en la parte del vínculo, del carácter, del vínculo afectivo, en la interrelación personal con los seres queridos, para no irnos más allá de ahí. ¿Qué le es imposible a usted? ¿Usted puede manejar todas las situaciones? ¿Puede manejar todas las situaciones que usted entiende que no le gustan y que entiende que son injustas o que le gustaría que fuesen de otra manera? No, porque no depende de usted solamente. De usted depende o dependería el sobrellevar bien ese antagonismo de disgusto que usted puede tener por lo que fuese. De eso sí depende de uno. Pero cambiar la condición no. La salud también. No me va a decir que usted puede cambiar su condición de quebranto físico, de quebranto físico. O sea, sobre todo cuando uno va creciendo en los años, es más notorio eso. Es más notorio de que nos pesa más el físico. Es decir, uno se cansa más, uno está quebrado muchas veces, aún en el ánimo, por la parte física. Es un poco como que uno está como, está mal esto que voy a decir, como resignado a la condición, ¿verdad? Entonces, ¿eso lo puede cambiar usted? No, usted no lo puede cambiar por usted. Ahí necesita el poder de la fe también. Todo lo que no podemos cambiar por nosotros, necesitamos que el poder de Dios accione la fe que tenemos. Vuelvo a decir, la fe que tenemos. La que tenemos, no la que deberíamos, que creemos, que nos parece, ni la fe de Cristo, porque mire, hay personas, a veces uno no sabe si es chantaje directo al Espíritu de Dios o al Señor, o lo dicen de torpes, ¿no? Que están creyendo o esperando tener la fe de Cristo para poder lograr un cambio en su vida, o que Dios haga algo, y se autojustifican que no hace nada, o que le pasa esto o aquello, porque no tiene la fe de Cristo. No, ¿a dónde está eso? Si Él la ganó justamente, ¿para qué? Para que la gracia nos cubra hasta que, de a poco, unción tras unción, en los tiempos de Dios, vayamos llegando a esa medida de fe, que no sé cuándo será, pero que va a ser finalmente, va a ser. Porque Dios va a mostrar la victoria de Cristo en los hechos. Porque si no, imagínense que, le digo, mucha gente hoy vive un misticismo porque no ve esa practicidad. Lo toma. Usted tiene que saber que la masonería, el comienzo, por ejemplo, del movimiento masónico, cuando comenzó, quien comenzó eso, el punto de partida, lo vamos a decir decorosamente a esto, el punto de partida por el cual él fundó ese movimiento de masonería, en su tiempo, muchos años atrás, fue para querer mostrar, y le voy a decir así porque lo dijo, está escrito eso, la estupidez de aquellos que creían como protestantes, vamos a decir así, movimiento protestante, ¿no? En su momento, a lo que decía la palabra. Entonces decía esta persona, que no vamos a dar demasiado detalle en todo esto porque nos vamos a desviar, él decía que eran místicos, que con esto no arreglaban, no solucionaban nada acá abajo. Entonces dijo, yo le voy a demostrar a esos estúpidos, dijo pastores, pero bueno, no importa, cómo se arreglan las cosas. Y fundó ese movimiento, sin detalle, no viene al caso, cuando comenzó ahí en ese momento. Entonces, no podemos ser místicos, hay cosas que nosotros no las podemos arreglar. No, la parte económica, ¿para qué vamos a hablarlo? Más de lo que está a nuestro alcance, ¿qué vamos a hacer? Lo que sale de nuestro alcance, ¿qué quiere hacer? Si usted vende, tiene que tener quien le compre. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a agarrar a punta de pistola y va a decir, entra y comprame porque yo necesito vender? No.
Claro, el diablo tiene sus estrategias con la mentira, con todo ese tipo de barbaridades, ¿no? Que engaña a la gente y realmente los defrauda, pero no es el tema. No, todos tenemos un límite, y en el límite ese es a donde tiene que entrar a funcionar el poder de la fe. Su fe, mi fe, la fe de cada uno. Acá no tenemos que tener más fe de la que tenemos como cristianos. Así que no hay excusa, no hay excusa. Pero ¿qué nos pasa? Y que estamos en nuestras emociones. Estamos quizás en un espíritu religioso emocional que opera la parte natural, el razonamiento, el intelecto, el conocimiento de la palabra, pero sí la virtud de la gracia incorporada, que es lo que genera, que va perfeccionando de la mano del Espíritu Santo la fe, el amor de Dios y la obediencia. Ese es el fruto que va dejando el trato de Dios. Entonces, ¿qué nos pasa? Y al final, si somos así, le estamos dando la razón a este hombre que hace mucho tiempo, muchos años atrás, empezó ese movimiento, que se conoció como masonería en ese momento. Le estaríamos dando la razón. Hoy, que somos místicos, ¿para qué nos congregamos? ¿Para qué conocemos la palabra? ¿Para qué la leemos? ¿Para qué escuchamos predicaciones proféticas? Al menos que sean proféticas, ¿no? ¿Para qué? Si al fin y al cabo, cuando yo tengo el problema... No, ¿sabe lo que nos pasa? Nos pasa que estamos confundidos, mezclados. No tenemos claridad conceptual en fe. Nuestra fe está como embarrada. Está embarrada por esta vasija de barro, sí. Está ensuciada. No está limpia, no está libre, no está en paz, con gozo. No está con ese poder de la unción, de saber que el Señor está no solo en mí, sino conmigo. Por eso le decía que cuesta muchas veces venir a reuniones, a congregarnos, donde está la presencia de Dios. Y cuesta poder entrar en esa sintonía del Espíritu Santo que está con nosotros, está en nosotros. Y por lo tanto deberíamos estar en esa sintonía, afinar un poco más ese vínculo. Pero nos falta la actitud de fe. Somos teóricos, somos religiosos, teóricos, místicos. Y Dios no es eso, es una persona práctica, es una realidad, es poder, es autoridad, es gracia, es amor, es misericordia, es respuesta. No es torturador, no es mortificador, no es opresor, no obliga en la libertad. Él quiere recuperar el libre albedrío en el gozo, porque el libre albedrío no va a pensar que funciona en la obligación. Y en las iglesias, ¿qué se ve muchas veces? La impartición obligada a una palabra que dice: si usted no hace eso, se va al infierno. Bueno, ya sé, eso dice la palabra. No, pero no me puede decir así, me tiene que dar las herramientas para que no me vaya al infierno. ¿Qué me va a recordar? Lo que yo ya sé. No, usted me tiene que dar la gracia, ministrar la gracia que Cristo ya ganó. Entonces, Dios es una persona práctica. Necesitamos mejorar la definición de practicidad en nuestras vidas. Uno de los problemas que hallo, conforme el Espíritu Santo me está mostrando, y algo que me está bajando, por eso lo digo de esta forma, es que nos falta practicidad dinámica en la fe. Cada vez que somos confrontados, quedamos detenidos en el problema. Cuando comenzamos diciendo, los que llegaron al principio, de que sería bueno que pudiéramos venir a las reuniones ya en la sintonía de lo que el Señor va a hacer. Esto es bueno, porque entonces le facilitamos la labor al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo baja rápido. Baja la unción, baja el poder, baja la incorporación de los aspectos del carácter. Baja señales si es necesario también.
Pero si venimos muy perturbados, porque venimos muy cascoteados, venimos con muchos chichones espirituales por los cascotazos que nos tiraron los problemas, entonces necesitamos sanarnos un poco primero, sacarnos los chichones, ponernos un poco de hielo, espiritualmente hablando, entienda el lenguaje, para que se desinflame todas las lesiones, las agresiones, los traumas que tenemos por todos los problemas que nos cascotearon. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Y es amor y misericordia, nos va a sanar, nos empieza a sanar, nos empieza a liberar, nos empieza a sacar esos chichones espirituales. Sí, lo hace siempre. Pero nosotros es como que pareciera que avanzamos 2 pasos y retrocedemos 1, después avanzamos 2, retrocedemos 1, siempre perdemos un paso. Entonces demoramos, no sé si el doble, pero demoramos bastante más de lo que podríamos demorar para lograr el resultado en nuestra vida de recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Estamos rodeados, mire, hay una desazón, falta de motivación en la gente, de una nación, hablo como habitantes de una nación. Y lo que ha hecho el diablo, lo que han hecho las tinieblas, es hacer una sustitución en los motivos, en los móviles, en la motivación, de las cosas correctas y buenas, de los valores. Quitó eso y puso todo lo contrario. Pero todo lo contrario pertenece a la naturaleza humana caída, al carácter del diablo. Entonces, esa sustitución hace de que nosotros sigamos un montón de aspectos que nos absorben y que se llaman problemas, que se nos provocan a nivel afectivo, en la salud o en el nivel laboral o económico. Y entonces quedamos siempre cercados y atrapados en eso. Y cuando tenemos que venir a buscar la presencia de Dios, yo entiendo, esto lo digo yo entiendo que el cristiano, no todos, pero hay gran parte de cristianos que saben para qué van, para qué vienen a una reunión, a congregarse. Pero yo les aseguro que hay muchos otros que no saben, van por las dudas, para no irse al infierno, porque dice que hay que congregarse la palabra, para estar en obediencia. Pero eso es una obediencia obligada, eso no es libre albedrío. La recuperación del carácter de Cristo nos pone libre albedrío con gozo y no con obligación. Ni siquiera la recuperación de Cristo en la gracia considera el riesgo de irnos al infierno, porque ya ganó el cielo. ¿Qué nos pasa? ¿Qué les pasa a los cristianos? Ganó el cielo. Cuando usted sabe que es cristiano, si hay algo que lo tiene que ocupar, para no decir preocupar, debería ser ocupar, pero si lo preocupa sería cómo hacer para que ese reino de los cielos que descendió para nosotros desde Pentecostés en adelante se incorpore en su plenitud. Pero de ninguna manera nosotros podemos permitir que las tinieblas, que el diablo, que príncipes de tinieblas, gobernadores, potestades, lo que sea, que trabajan en las regiones celestes de maldad, avancen sobre nuestra vida y nos tengan tan en el mismo lugar siempre, tan ahí detenidos. Entonces, la fe tiene que funcionar en nuestras vidas cuando ya algo es imposible. ¿Qué le quiero decir? ¿Que usted antes no tiene que tener fe? No, sí. Tenemos que tener antes de la confrontación de ese problema límite que se me transforma a partir de ahí en imposible. Si yo no la tengo hasta ese momento, en ese momento no la tengo. Y me entero tarde, porque digo, uy, ¿y ahora qué hago? Y ahora, bueno, ponete a orar para que la misericordia de Dios te recupere, aprende cómo trabaja el Espíritu de Dios, con un corazón que reconoce que se equivocó, si fuese un caso así, ¿no? Para que el Señor vea que realmente la próxima vez no va a ser lo mismo. Entonces te acorta el tiempo y te suelta igual la bendición. Pero si nosotros nos ve
que estamos en ese límite crucial sin la fe necesaria, muy tambaleante, muy mezclado, muy contaminado, muy encarcelado, un montón de cosas y bueno, y no estamos decididos a darnos cuenta de por qué no nos responde. Entonces la respuesta va a demorar. Ahí sí nos va a demorar. Tenemos que ser afligidos, dice, un poco de tiempo, no todo el tiempo, ni para siempre. Por favor, es una barbaridad. Es un poco de tiempo. Y ese poco de tiempo para cada uno no es el mismo. Usted y yo tenemos que reconocer que cuando tenemos un momento crucial de un problema, el que sea, quizás si usted se compara con otro cristiano que tiene el mismo tipo de problema, y usted pudiera hacer la comparación de la respuesta de Dios para uno y para otro, usted vería que no es en el mismo momento. Quizá a uno le responde antes o después y al otro le responde después o antes, lo mismo, pero no en el mismo momento. Y eso tiene que ver con el estado, la posición que tiene el cristiano en el corazón, en la intención del corazón del cristiano. ¿Cuál es esa posición? Entonces, tenemos que saber que necesitamos que nuestra fe esté operando siempre. Tenemos que tener esa actitud antes de los problemas, o sea, una actitud de fe para adelante, como quien va para adelante. Es decir, no detenido, sino caminando siempre sabiendo de que el Señor no solo está en mí, sino está conmigo, está en nosotros y con nosotros. Esa es la posición que deberíamos tener, pero bueno, normalmente a veces no es así y nos transformamos en místicos y no tenemos respuesta. ¿Sabe por qué no tenemos respuesta? Por esto. Todo no le voy a leer, pero algo sí, que vamos a leer en San Mateo. San Mateo capítulo 15, dice lo que contamina al hombre. Bueno, allí le vamos a leer solamente esto. Del versículo 7 en adelante, unos versículos más, dice: el Señor le decía, ¿no? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero más su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y siguió hablando y dice, llamando a la multitud le dijo: oíd y entended, no solo oíd, sino entiendan. Le agregó entiendan, y ahí le dice que no es lo que entra, sino lo que sale del corazón del hombre lo que contamina. Pero simplemente vamos a detenernos aquí nomás en esto para que nos demos cuenta de un poco más de todo esto. Todo esto es para que justamente nos demos cuenta de la necesidad de poder permanecer más en el Espíritu Santo de Dios y no caminar tanto en la carne. Desde ya le digo que eso no se puede controlar, o sea, no tenemos una computadora en nuestra vida, en nuestra persona, que pasa de la carne al espíritu y del espíritu a la carne cuando a mí se me ocurre. La realidad de una confrontación, de un problema, va a encontrar, vas a saber, ojalá nos encontraran en el espíritu de Dios. Ojalá nos encontráramos como un poquito espiritual, digamos, como cristianos un poco espirituales. ¿Para qué? Para que tengamos decisiones, tengamos actitudes de fe, tengamos firmeza, tengamos confianza en el resultado, no seamos vulnerados, ojalá. Pero normalmente, generalmente, en el cuerpo de Cristo, en los cristianos, no es así. No es así, sino que por el contrario nos encuentra más en la carne que en el espíritu, o sea, en la naturaleza humana. Y usted, si quiere saber por qué, tiene respuesta rápida.
Porque nosotros nos manejamos acá en esta sociedad con ocupaciones completamente seculares. Nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vivimos para la vanidad, para la naturaleza humana, para lo terrenal. Y usted me dirá, pero escúcheme, pastor, ¿usted qué está diciendo? Usted entonces nos está diciendo que la añadidura, no tenemos derecho a una vida plena en los afectos, en la salud, en lo económico, en lo laboral. No, sí. Yo lo que le digo es, ¿cuál es la posición de nuestro corazón cuando nos manejamos en esta sociedad? Y quedamos atrapados generalmente, muy fácilmente, en lo terrenal, en lo carnal. Pero le digo, esto no es una computadora con un botón que se pasa automáticamente, excepto que ese botón sea una actitud de fe. Si yo tengo la capacidad, por gracia de Dios, de haber entendido y haber practicado y probado, haberme probado en eso en fe, de saber que cuando yo tomo una decisión en una actitud acá adentro, frente a un problema, primero tengo que saber que estoy en la carne, porque si no, no tengo que tomar ninguna actitud, camino de fe. Nada de eso me toca, ni se me acerca. Pero cuando yo me doy cuenta de algo, entonces es porque estoy en la carne. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Tenemos que orar, ¿no? Y ya nos perturbamos y nos conturbamos, como usted quiera, o nos ensombrecemos y se nos viene la noche y entramos a enloquecernos, nos ponemos nerviosos, tiramos todo, hacemos un zafarrancho, entramos en afán y la ansiedad. Pero eso es... y después nos acordamos que lo mejor es que hay que orar. Cierto, tenemos que orar. Bueno, está bien, tienen que orar, tenemos que orar, no es que esté mal, pero digo, le hago el orden porque nos pasa así. Escúcheme, la actitud de fe la necesitamos y es una definición para cambiar en un instante, en una condición. Por eso hablamos de actitud de fe. Si camináramos la fe, la actitud de fe es una constante, no es una actitud. Todos los días, de manera constante, vivimos en el Espíritu de Dios, que somos humanos y hacemos cosas humanas. Pero no nos caemos para la naturaleza humana caída que toma ocasión y nos encarcera el alma y el espíritu. Entonces nos pone una condición fea. Entonces necesitamos cambiar, y la actitud de fe es fundamental, porque tenemos que reconocer como punto de partida que cuando viene un problema nos vulnera, porque nos sentimos mal. Y cuando nos sentimos mal, entramos a reaccionar, a reflexionar, a hablar, a pensar carnalmente. Y cuando digo carnalmente, no entienda mal. Claro, somos seres humanos, estamos en un cuerpo natural, tenemos que hablar, pensar y hacemos. No, pero no me refiero a eso. Me refiero al carácter. Me refiero que estamos equivocándonos en lo que estamos pensando, en lo que queremos hacer, en lo que estamos sintiendo, porque pasa todo por una cárcel de la naturaleza humana caída. Entonces, cuando el Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, nomás su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, significa eso. La vanidad es atado a lo terrenal. Cuando todo lo que hacemos acá abajo, que es permitido, es lícito, es válido, son añadiduras, Dios nos bendice, gloria a Dios, sí, nos contamina, significa que nos atrapa, que nos seduce, que de distintas formas nos gana la naturaleza humana, vamos a decirlo así. Entonces, estamos en la vanidad de esta tierra. Entonces, cuando vienen los problemas, que son vanidad, los problemas me los provocan las tinieblas para afectar la parte natural y tratar de tirarme a la lona, al alma y al espíritu, cuando está enlazado, o sea, que no poder superarlo los problemas. Yo tengo que saber que si soy vulnerado es porque estoy caminando la vanidad, o sea, tengo abierta la manera de pensar, la manera de sentir y la manera de razonar, reflexionar y de hacer, como son los otros, como es todo el género humano en general. Entonces, yo no estoy caminando el carácter de Cristo, no estoy caminando por el Espíritu Santo, no estoy acomodando lo espiritual a lo espiritual, y ahí viene a veces un conflicto. Me dice, bueno, lo espiritual a lo espiritual significa
Lo del reino de los cielos es una cosa y la tierra es otra cosa. No, son dos cosas distintas, pero el reino de los cielos descendió y trabaja acá abajo. O sea, yo no soy un extraterrestre que estoy caminando el reino de los cielos acá y vivo fuera del contexto de una realidad. No, estoy viviendo una realidad, pero el tema es cómo camino la realidad. Si lo camino en el carácter del pecado original o de la vieja criatura o de mi manera humana de ser totalmente carnal, o lo hago en la mente, en el sentir del Espíritu de Dios, lo hago en la mente de Cristo, o sea, en los pensamientos con la dirección de Dios, lo hago bajo la unción del Espíritu Santo, es otra cosa eso. Por eso, hoy todo el cuerpo de Cristo no está invulnerable. Sin embargo, la palabra dice que en Cristo tenemos una vida indestructible. Pero cuando nos vulneran los problemas, parece que nos están destruyendo. Porque nos dejan la consecuencia en los afectos, si el problema es afectivo, en la salud, si el problema es en la salud, o en lo económico, laboral, si el problema es ahí. Entonces somos vulnerados. Pero entonces, ¿por qué el Señor dijo esto? Porque vamos a hacerlo práctico. Porque no va a pensar que Él lo dijo en religión a esto, lo dijo en practicidad. Porque Él discernía perfectamente el estado religioso que tenían los suyos. Porque a ellos fue a los suyos. Él lo miraba y decía, estos de labios solamente me honran, porque estos tienen un montón de cosas en su corazón, como después dice, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Podría a lo mejor añadir muchísimas cosas más. Eso es lo que salía del corazón, eso es lo que tiene estos que son los míos, hubiera dicho el Señor, no lo dijo así. Por eso dice que no se fiaba del hombre, pues sabía lo que había en el hombre, eso también está escrito. Pero cuando dice que de labio me honra, enseñando como doctrina mandamiento de hombre, significa que la doctrina es sana, es la verdad, es la palabra, decretada por Dios. Pero ¿qué será un mandamiento de hombre? Y no estamos hablando, mandamiento de hombre puede ser muchas cosas, como por ejemplo la liturgia, las ordenanzas de culto, las prácticas de culto, los rituales que se hacen, hablando cristianamente. Eso puede ser. Pero hay algo que va más al fondo de la cosa. Y es cuando el cristiano no se le abre la dimensión profética en la comprensión de lo que está escrito en la doctrina. O sea, que pareciera que la doctrina solamente queda en el conocimiento intelectual cuando la está leyendo. Quiere decir que la razona. En la mente del hombre natural está el razonamiento y es limitado. En la mente de Dios o de Cristo no está limitada, es infinita. O sea que de ahí nomás sabemos que hay una gran diferencia. Por eso dice que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. ¿Por qué? Porque la comprensión, lo que quiso decir, el desarrollo que comprende todo lo que está escrito, es más alto que lo que nuestro razonamiento puede entender. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, para eso vino Cristo y ganó una gracia. Se nos tiene que incorporar esa gracia para que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y lleguemos al pleno conocimiento, como compartíamos el otro día que leímos. Entonces así vamos a ir entrando en una mayor dimensión de fe. Pero ¿cuál es la consecuencia de que nosotros de labios solamente honramos? ¿Qué es honrar a Dios de labios? O al Señor, o a las cosas de Dios, al reino de los cielos, al Espíritu Santo. ¿Qué es honrar de labios? Honrar de labios es, por ejemplo, conocer la palabra, saber lo que dice, y respondemos automáticamente como si tuviéramos un cliché de respuesta para cada cosa según nuestro humanismo, nuestro razonamiento. Frente a cada situación le respondemos. Yo no sé si a usted le pasó, a mí me pasó muchas veces que hablando con cristianos, ¿no? Uno le quería hacer ver aspectos de su extravío y ellos le respondían lo mismo que usted le estaba diciendo, pero según su razonamiento.
O sea, que usted toma un versículo, pero la persona lo entiende de una manera razonada, con un límite, y usted quería abrirle la dimensión de la fe para que avanzara la mente de Cristo y entendiera a dónde estaba su error, su extravío, su problema, porque tenía un problema. Y la persona le respondía diciendo, no, si ya sé, no, si ya lo sé, como diciéndole, no me diga nada, no me dice nada nuevo. Claro, se conocían la Biblia, por decirlo, del Génesis y el Apocalipsis, y le respondían razonablemente todo, pero sin entendimiento profético. Entonces, cuando el entendimiento no baja en nuestro corazón, nosotros honramos de labio. ¿Por qué? Porque nosotros, primero, tenemos de nosotros un más alto concepto que el que Dios realmente tiene. O sea, nosotros nos creemos en Cristo que somos mucho más maduros que lo que realmente somos. ¿Cuál es el resultado? Y el resultado es que la fe no tiene la medida que yo creo y entiendo según mi intelecto razonado, porque conozco la palabra, que tengo. O sea, me creo más de lo que soy. Creo que tengo más fe que la que realmente tengo. Que tengo más madurez en el amor de Dios que lo que realmente tengo y que tengo más comunión personal con el Señor que lo que realmente tengo. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de eso? Bueno, la consecuencia de eso es que cuando vienen los problemas, no tengo la respuesta que yo quisiera o espero tener de parte de Dios. Por eso que la fe la necesitamos para lo imposible. Yo sé que todos nosotros tenemos un imposible. Usted puede ser sano por usted. Usted se puede sanar a sí mismo. Esto es para que razonen. Usted puede, por ejemplo, usted va a la ciencia médica, está bien. Pero la ciencia médica también tiene un límite. ¿Y qué pasa cuando ese límite llegó a un techo y hasta ahí llegó y después? ¿Cómo solucionamos el problema? Lo podemos aplicar también en la parte económica. En este tiempo eso es muy importante que el cristiano entre en la verdadera dimensión de la fe, la verdadera. No en religión, en la verdadera dimensión de fe, en lo que hace la parte económica en cuanto a los milagros que Dios hace en el área económica también. Pero tenemos que romper la estructura que tenemos en nuestra mente, porque nuestra mente hace todo razonable, lo pasa todo por el sistema, por la lógica del sistema, puedo o no puedo. Y el poder de Dios trabaja en el carácter, nos da la libertad de decisión. El sistema no nos da ninguna libertad de decisión, nos obliga, nos estrecha, si es en blanco o en negro, podés o no podés, no podés, chao, arreglátela. Y muchas veces ese arreglátela entra en un terreno de la injusticia. Y en el terreno de la injusticia nadie le soluciona el problema. Humanamente nadie se lo va a solucionar. Por ahí hay algunos que tratan de ganar terreno proselitista a través de las elecciones, en el sentido de apoyar a uno a otro, estando en el círculo íntimo de autoridades, esperando que después cuando suba le van a favorecer. Eso es de hombres, tienen patas muy cortas y no siempre se da, la gran mayoría de las veces no se da de esa forma. Pero no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de solucionar algo que para nosotros es imposible. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a romper la estructura. ¿Sabe cuál es la posición que tenemos que tener? Pregúntese usted, yo me pregunto, preguntémonos los cristianos, ¿cuál es el problema que yo tengo? En este momento, ¿qué problema tengo yo? Que no me lo busqué, vamos a aclarar. Que no me lo busqué, claro, porque si yo ando defraudando y estafando a la gente y se me vienen juicios y demandas y embargos y qué sé yo le digo, Señor, en el nombre de Jesús, ponele ceguera para que no vean el embargo del registro, porque... Y el Señor me diría, pero escuchame, si vos estafaste y defraudaste el producto de tu vida, ¿cómo? Yo no puedo meterme ahí.
vos estás fuera de orden. ¿Entiende lo que quiero decir? Estamos hablando cuando no nos provocamos un problema. Entonces usted piense, ¿cuál es su problema insoluble? Y automáticamente vamos a reconocer cada uno, y esto es íntimo y privado para cada uno, en la presencia de Dios, que muchas veces nos cuesta reconocer el límite que tenemos cada uno de nosotros. Es como que hay una soberbia, hay un orgullo, más bien nos rebelamos, nos las agarramos contra el sistema, decimos un montón de cosas, en lugar de agarrar y decir la verdad, me es imposible solucionar esta realidad que me toca vivir. Mire qué fácil. Hablando en fe crísticamente. Decir, Señor, esta es la realidad. Subvertir el orden no hay que hacerlo. Yo más de esto no puedo. Esto es injusto. Este es mi problema. Esta injusticia es mi problema. Y yo esto no lo puedo arreglar. Mire qué primer paso importante. Reconozco mi límite. Señor, hasta acá. No solo ¿a quién? Al Señor se lo reconozco, a Dios. Al Espíritu Santo se lo reconozco. No entendamos mal. Reconocer con una convicción interior en esa actitud de fe, decir, Señor, porque usted pertenece al reino de los cielos, estamos hablando como cristianos, pertenece al cuerpo de Cristo. El reino de los cielos descendió, trabaja ahora por el Espíritu Santo. ¿Para quién? Para los suyos. Usted, nosotros, el cuerpo, los cristianos, somos los suyos de Cristo. Entonces, mire qué sencillo de entrar a reconocer lo que hizo el Señor, de decirle, Señor, ahora entiendo qué hiciste vos. Porque vos, este problema que yo tengo, sea afectivo, sea en la salud, o sea en lo económico, en lo laboral, vos lo venciste y yo no puedo. Segunda cosa, eso hay que reconocerlo bien. Segunda cosa que hay que darse cuenta, decir, Señor, pero vos viniste justamente para darme la solución que hoy tengo como problema. Vos ganaste esa gracia hace tanto tiempo, más de 2000 años, y es para mí. Y entonces, esa gracia hoy, que lo ganaste para mí, tiene que bajar en mí. Eso que ganaste hace tanto tiempo era para hoy yo cuando tengo este problema. Segunda cosa que hay que reconocer, que la gracia, en esa actitud de fe, desciende reconociendo que el Señor vino a deshacer todas las obras del diablo. Los problemas que tenemos en el orden que sea son las obras del diablo. Segunda cosa importante, reconocer el límite, dejar el orgullo de lado. El orgullo puede ser machismo, feminismo, si habla de afecto, puede ser en un sentido cientificista, si somos nosotros muy cientificistas y estructurados, por ejemplo en la parte de la salud, demasiado dependiente. Hay gente que es muy dependiente de los medicamentos, de la ciencia, y son religiosos, pero no cristianos verdaderos, son más religiosos, aunque sean cristianos, son más religiosos que verdaderos cristianos, y siempre andan dependiendo demasiado, excesivamente de la ciencia, en cuanto que cuando se le termina la ciencia, las soluciones que le puede dar, se le viene la noche. Pero entonces, ¿a dónde está el cristiano? Si estamos hablando de fe. Cuando algo es imposible, allí tiene que aparecer el poder de Dios por esa actitud de fe. Entonces, tenemos que dejar de lado el orgullo, bueno, la parte del manejo que podemos hacer de nuestra economía, de la profesión, de las actividades, lo mismo. Siempre buscamos nosotros arreglar las cosas de la manera que lo podamos hacer, porque es la manera y porque como yo, y siempre andamos corriendo de acá para allá, y cuando tenemos problemas, nosotros esto se transforma en un partido de ping-pong o de tenis. Me tiran el problema este tipo de acá, yo se lo mando para allá. Este seguro que está queriendo hacer esto, yo tengo que hacer. Y ahí vamos a consultar a todos los profesionales, abogados, doctores en ciencia económica, contadores, que sea, ¿verdad? Vamos a los especialistas porque tenemos la solución y nos olvidamos del poder de Dios primero.
Porque esos profesionales no siempre nos van a decir la justa, sino que nos van a enredar en el sistema. Si ya tenemos un problema, el segundo problema es que nos van a meter más problemas. Porque pasa, se lo digo por experiencia. Entonces, no, si usted tiene la actitud de fe, vaya a consultar. Pero usted va firme en una dirección, sabiendo que la justicia de Dios está a su favor, porque lo que le están haciendo está mal, y entonces usted sabe que el juez justo y vengador está a su favor. Así que vaya y haga, pero usted no haga todo lo que le dice. Usted tiene que tener una claridad conceptual en una actitud de fe para no dejar que asesores, vamos a llamarle así, lo manden a un problema mayor. Usted dirá, pero es que usted me está hablando, pero es que yo no estudié, yo no soy contador, no soy recibido en nada de ciencia económica, ¿cómo voy a saber? Puede saberlo, el sentido común. Yo le digo, es lógica, es sentido común. Y si usted se apoya en la mente de Cristo, en el poder de Dios, Dios le da la dirección, le pone el sentir, le pone un criterio de fe, una actitud, una dirección y un criterio con sabiduría de Dios. ¿Qué hace y qué no hace? Y no importa lo que le diga, si usted está firme y seguro, pero claro, caemos de nuevo en lo mismo, en la fe. En esa actitud de fe, y seguimos diciendo actitud de fe, partiendo de la base que nosotros nos manejamos más humanamente que en el sentido crístico espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de honrar a Dios de labios y acercar nuestro corazón al corazón de Dios, que es lo que recuperó el Señor. Recuperó lo que se había perdido, la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, pero ya está recuperada para el cristiano. ¿Qué es lo injusto? Porque por ahí usted escucha algunas barbaridades de algunos carnales, demasiado carnales, que se juzgan solo en su carnalidad porque están llenos de debilidad, y entonces eso lo sienten. Sin santidad nadie verá al Señor, lo ven como algo imposible y se le agarran con Dios y dicen, pero bueno, ¿quién puede ser como vos? Todo el cuerpo de Cristo. Lo ganó en una posición, a eso nos lleva el Espíritu Santo. ¿Cómo le vamos a decir eso? Más bien, ubiquémonos y salgámonos de ese criterio absurdo que muchas veces se nos mezcla. Entonces, tenemos que ser llevados a la medida del corazón de Dios. Eso que suena para algunos religiosos místicos, yo le digo que para el verdadero adorador es verdad y espíritu, es una realidad que ya está ganada. Ya está ganada. Eso significa que Cristo ya lo ganó. Entonces, ¿qué me voy a hacer problema? Tengo que dejar que el Espíritu Santo lo incorpore. Entonces, si yo dejo de honrar a Dios de labio y mi corazón se va asemejando, voy dejando que el Espíritu Santo me lo vaya llevando al sentir del corazón de Dios, entonces la vanidad que tengo se me va. La manera carnal, porque lo carnal es todo vanidad, nuestra manera carnal de ser es todo vanidad, tómelo así, es así. Digo para que cuando usted lea asocie los conceptos en una dirección coherente, profética, porque si no, no sabe, lo ubica mal. Todo lo que es carnal es vano. Y no hay una contradicción ni una oposición con las añadiduras que son carnales y humanas, son humanas, terrenales. No, solamente que eso no nos tiene que contaminar. Eso no nos tiene que perturbar, no nos tiene que afectar, no nos tiene que bloquear la fe, no nos tiene que desviar del propósito de Dios. Entonces, todo no es lícito, aunque no todo me conviene. No se olviden que dice eso la palabra. ¿Por qué? Porque podemos caminar las añadiduras, pero si yo hago de eso un culto, sería irracional. Cultos racionales al Señor, sería irracional, de seguir todas las tendencias de mi naturaleza humana. Me entusiasmo y le doy para adelante, porque le digo, Dios me lo da, Dios me lo permite, soy cristiano, así que yo también voy a hacer lo mismo que hacen los otros, tengo el derecho. Sí, pero no te conviene hacerlo. ¿Por qué no conviene? Pues te vas a contaminar. ¿Y eso en qué va a redundar? ¿Cuál es la consecuencia? Sí, la consecuencia es
que yo me voy a caer en la carne y cuando los problemas que van a seguir viniendo y cada vez más me vayan a confrontar, yo me voy a encontrar con que no me alcanza esa condición que tengo y me puedo enredar en complicaciones que en ese momento, que antes de que vengan no me las imagino ni siquiera. Por eso es necesario que verdaderamente le demos el lugar al poder del Espíritu Santo de Dios definitivamente y entendamos todo esto, que la cosa es simple. Tenemos que agarrar y reconocernos en una condición de humillación personal, íntima y privada. Esto es entre el Señor y cada uno de nosotros. Pero es una actitud de fe, no de labio, no intelectual, es interior, de fundamento, de una posición sincera de fe, de reconocer los límites que tenemos al día de hoy. Y volvemos a lo que nos habíamos preguntado. Su problema al día de hoy, ese que es imposible de solucionar, y no piense en el por qué, quién se lo hizo, que es una injusticia, que es una barbaridad, que esto no puede ser. No piense nada, porque eso es carnal. Solamente pensemos cuál es el problema que usted tiene, el problema que yo tengo, el problema que puede tener cualquier cristiano, que es imposible de solucionar. De eso estamos hablando. Porque la fe empieza a funcionar a partir de ahí. Para que funcione el poder de Dios, estoy hablando para que Dios responda, de eso estoy hablando. La fe tiene que estar siempre. Por eso que cuando uno, le digo por experiencia también esto que le voy a decir, esto que Dios me estaba bajando, yo me doy cuenta y por eso digo que también lo digo por experiencia. Cuando uno vivió un tiempo de las cosas celestiales, o sea, del reino de los cielos, vivió una fe casi alocada, entre comillas, ¿no? Y realmente vivía del milagro, por propósito de Dios, vamos a entenderlo. Realmente se aleja tanto de lo terrenal, porque pasa así, que usted, su sentir, su manera de pensar, su condición, realmente parece que fuera de otro planeta usted. Respecto de la sociedad, ¿no? Respecto de lo que escucha por los medios, de lo que habla la gente, de lo que pasa acá en la sociedad. Realmente es como que usted vive en otro planeta. Es como que si usted pertenece, en realidad pertenecemos a otro reino, que es el reino de los cielos. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Que como no tenemos una capacidad práctica, volamos tanto, nos vamos tanto allá arriba, y no tenemos la capacidad acá abajo, la parte natural, porque le falta más trato de Dios. El poder de Dios tiene que hacer una poda, estos odres los tiene que acondicionar mejor. Cuando uno baja a la tierra, por decir así, uno se encuentra como que estuviera en otro planeta. Mira, desde ya que no le interesa nada, ¿no? Hay un principio que tiene que estar en nuestro corazón, que tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Que usted aborrezca todo lo terrenal, que es idolatría, todo esto que es vanidad, todo lo que es carnal, que funciona con una operatoria de cosas vanas completamente que a Dios no le interesa, es correcto. Lo que no es correcto es que usted no se pueda desenvolver acá abajo, porque está tan en el cielo, está tan volando las cosas, le falta la practicidad acá abajo. Entonces usted tiene una condición humana que tiene una condición, y tiene una condición espiritual que está mirando para la condición humana. Es como que las dos se miran, estamos entendiendo que es una persona, ¿no? Pero digo así para que entiendan. Se confrontan y no se hallan. La condición espiritual le dice a la condición natural, no, eso es del diablo. Eso es del diablo, no me interesa, es todo vanidad de vanidades. Eso dice la condición espiritual. Y la condición carnal dice, sí, pero vos estás en la tierra, estás en este cuerpo, y estás en la tierra, y sabés que Dios te quiere bendecir con las añadiduras que están en la tierra. Entonces, te sugiero, le está hablando la carne y el espíritu, le digo así para que entiendan. Te sugiero que te ubiques mejor, que puedas ser uno de una vez, que no te haga mal todo lo terrenal, que disfrutes de la calidad de vida sin que te afecte la naturaleza humana,
que mantengas libre tu fe y que tengas una condición rápida de humillación personal del límite. ¿Sabe? No nos sabemos humillar en el límite, que es la otra que tiene que bajarle eso, tiene que entender. El cristiano tiene que entender. No, nos cuesta humillarnos en el límite, es como que nosotros siempre damos un pasito más. No, pues yo puedo. No, a lo mejor no lo decimos, pero lo hacemos. Y hacemos y corremos y no cedemos. Hasta que estamos en un estado terminal de límite en la lona, que ya no nos queda nada, porque es como que dijimos, bueno, estoy en la lona. Y allí me doy cuenta de, ¿a dónde está la fe? No, pero cierto. No, voy a orar, porque sí, cierto, tengo que orar, pues soy cristiano. Así que, Señor, y ahí me pongo a orar y pretendo que... Y caminé todo eso. ¿Cómo lo caminé? Lo caminé en fe, lo caminé por mi propia valentía, capacidad, sabiduría, mi riqueza, mi manejo. ¿Cómo lo caminé? Bueno, esa es la incongruencia que tenemos los cristianos, que no podemos asociar la parte almática espiritual, sería el hombre interior, con el de afuera. El de afuera, género, no importa si es varón o mujer, no interesa, es así. No podemos. Entonces, por eso hablamos de tener esa actitud de fe rápida, de reconocernos en el límite. ¿Para qué vamos a prolongar la agonía de un problema cuando realmente estamos casi desahuciados por nosotros en el problema, porque no tenemos solución, no tenemos salida? ¿Qué mejor que agarrar y decir, Señor, reconozco que no puedo? Hasta acá llegué. Señor, me humillo, realmente tengo que darte el lugar. A mí me dicen, yo he leído, escucho, que al que cree todo es posible. Y eso funciona cuando yo no puedo, y ya no puedo. Bueno, eso de poder reconocer con sinceridad, no en religiones, no en chantaje a Dios como muchas veces pasa, que quiero que Dios se apure conmigo porque no quiero pasar eso. Dale, metele, de acá digo eso, ¿no? Sí, porque no quiero llegar al límite, entonces quiero que me lo solucionen antes para no sufrir, para no pasar la aflicción de la carne. No hablo de eso. Hablo de una sinceridad, espontaneidad entre el Señor y yo, entre cada uno, la comunión personal, de reconocer acá adentro que estoy en el límite. Saber que es la herramienta, el poder de la fe es la herramienta que el reino de los cielos nos da. El Señor quiere que la tomemos, es un arma de poder. Pero si yo no lo reconozco al límite, no la puedo usar. Entonces estoy caminando religión, una mezcla híbrida de intelectual de la palabra, de lo que sé que debe ser, del problema que tengo, en la línea fronteriza, no sé si puedo, todavía yo no puedo. ¿Cómo compatibilizo mi capacidad, la capacidad quizás de profesionales en algunos problemas, como por ejemplo problemas económicos, empresariales, lo que sea? ¿Cómo compatibilizo eso con la fe, con tu sabiduría y tu poder, con el milagro? ¿Cómo hago? Bueno, ¿sabe que va junto? Y de eso podemos contar bastante testimonio. Van juntos, pero depende de la actitud de fe que tengo como cristiano. Yo no soy más que Dios, yo necesito que Dios me ayude, pero también yo hago. Pero yo no paso de la línea cuando sé que hasta ahí llegué. Yo me humillo y le digo, Señor, ¿cuál es el problema? ¿Que yo soy súper qué? Yo sé todo. Yo soy lo máximo. En lo que sea, que yo en mis afectos soy perfecto. Yo nunca me equivoco, ¿no? ¿Cómo voy a reconocer que hasta acá llegué y no doy más? Necesito decreto en una actitud de fe el cambio para que vos vengas, Dios, y empecé a venir a mi vida, a intervenir en mi vida y cambiar mi vida y lo que me rodea. Entonces, esa decisión del límite, que tiene que ser sincera, que tenemos que tener los cristianos, es lo que no tenemos y por lo cual dilatamos el problema, porque la fe no aparece, no funciona, el milagro no aparece, no funciona, porque soy una mezcla híbrida de carne y de espíritu, de las cosas de Dios y del intelecto, de la religión, de la palabra, que es religión, que es esto, porque la conozco, pero la conozco.
Entonces, no tenemos algo definido en nuestras vidas con esa firmeza de fe. Entonces, a mí me parece que no tiene de malo humillarse en la presencia de Él. Y que yo sé que hay personas, yo estudié, aclaro, por eso lo digo, si no, no lo diría, no he oído, esto es de verdad. Yo sé que la persona, y esa fue la lucha inicial que tuve en el comienzo, el conocimiento le da capacidad, y si usted por gracia tiene capacidad, y encima tenía un don, un don de Dios, digo, ¿no?, que funcionaba también en la parte cientificista. Usted en ese momento era un ser humano, era cristiano, pero no había despertado. Funcionaba, y vaya que funcionaba. Y le salía todo muy bien. Entonces, cuando uno se convierte, cuesta muchísimo romper la estructura del razonamiento y de la propia capacidad para armonizarlo con la actitud de fe. Entonces uno pasa la línea muchas veces y se va y quiere hacerlo uno. Pero uno dice, no, pero en tu nombre, Señor, yo voy. Pero en realidad es una mezcla, es religión, es una mezcla de cosas. Entonces, bueno, tenemos que humillarnos en la presencia de Dios cada vez que tenemos un límite. Usted tiene límite y tiene problemas, yo tengo límite y tengo problemas. Todo el cuerpo de Cristo tiene límite y tiene problemas. Todo. Es así. Entonces, humillarse en ese límite de reconocer con sinceridad para que el clic interior decrete una actitud. Por eso hablamos de una actitud. La actitud define. No es teoría, es práctica. Define. Basta, hasta acá. Listo. Sí, tac. Es el corte, es la decisión, es el clic. Es dar vuelta a la hoja, es definir a partir de esta es la línea, está acá. Ahora seguís vos. Yo voy con vos, pero ahora sos vos. Esa decisión del cristiano de saber que ahí empieza Dios, que yo voy, pero ahora es Dios, hace morir, va dejando toda la capacidad que puede tener aunque la tenga. Claro que usted los pasos que tenga que hacer lo va a hacer, pero ahora ya va Dios. Usted ya va habiéndose convencido y decidido con una sinceridad de que hasta ahí pudo. De ahí en más ya no puede. Entonces ya Dios toma cartas en el asunto. Y entonces usted va a sentir que empieza a abrirse el cielo, adentro suyo empieza a sentir aspectos que no sentía, todas buenas, estoy hablando de cosas buenas, un impulso, una dirección, una sensación, todas favorables de bendición. Va cambiando su vida, si es afectiva, si es en la salud, y si es en lo económico, laboral, por supuesto. Pero entonces nos está faltando la capacidad de reconocerlo. Por eso es que cuando decimos, Señor, nos humillamos en tu presencia, queremos decir fundamentalmente, asociado con la fe, yo necesito tener la capacidad de decidir en el momento crucial de mi necesidad cuándo empezás vos. Y yo ya no soy nada, más que voy. Eso es lo que tenemos que tener en claro los cristianos, para que empiece a funcionar el poder de Dios rápido, se acorte un proceso, que se cumpla, que tengamos que ser afligidos un poco de tiempo para, dice en la carta de San Pedro, dice, para que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Sí, todo es por la fe, para que se perfeccione la fe, significa. Pero ¿cómo voy a tener que estar tanto tiempo para que se me perfeccione la fe? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar padeciendo aflicción extrema, condiciones de incomprensión, situaciones de rebelión? Bueno, todas esas cosas. ¿Hasta cuándo? Si Dios no lo quiere eso. Entonces, algo importante entonces para el cristiano es la actitud de fe para cambiar. Mire, empezamos con una reflexión, para los que llegaron temprano, al principio, que hablábamos qué bueno que es venir a la reunión en la sintonía de lo que Dios va a hacer. Y decíamos qué difícil que es cuando uno está tan rodeado de situaciones humanas, de conflictos,
de afán, de ansiedad, no solo en la parte a lo mejor del hogar afectiva, en el trabajo, en las actividades laborales, económicas, y a veces en la salud, cuando no andamos tan bien, que no andamos tan bien y necesitamos que el poder de Dios empiece a funcionar con poder vivificante, mucho más de lo que lo ha hecho hasta ahora. Entonces, es importante estar con sintonía fina para el Espíritu Santo de Dios. Esto es muy importante que lo entendamos, que lo practiquemos, que lo caminemos, pero el comienzo de la solución, no se olvide, es reconocer el límite que tenemos, pero no en resignación por las dudas. Se lo repito, no en resignación, por Dios. Estamos hablando de actitud de fe, sino en esa actitud de fe, Señor, cara a cara, persona a persona, usted y el Señor, usted y el Espíritu Santo, usted y los tres si quiere, Espíritu Santo, Hijo y Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como quieran. ¿Cuál es el problema de decirle al Señor acá? Cuando usted habla con una persona, claro, pero ahí está el problema, sí. Nosotros estamos tan hechos a la hipocresía, a la mentira, al doble ánimo, a las estrategias, que no somos sinceros cuando hablamos con las personas. Porque ¿qué nos pasa? Siempre tratamos de acomodar a una estrategia, que se dice. Estrategia afectiva, estrategia en lo económico, en lo laboral. En la salud no. Tendríamos que entrar a hacer un escudriño un poco más profundo y sutil. No vamos a entrar para no extendernos en el tiempo, pero no somos sinceros con las personas. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo con Dios? El machista y el feminista, o la feminista y el machista, de género. ¿Cuándo va a reconocer que es machista el hombre y la mujer que es feminista? Permítame, se lo digo, nunca. Después que pasan las cosas solamente. Pero antes no. Es como que nos tienen que pasar cosas y entendamos que eso es machismo y la mujer que es feminismo para que nos demos cuenta que estamos equivocados. Siempre es después. Antes no es. Es decir, nos está faltando la humillación personal. Cuando yo tengo una actitud equivocada, afectiva con el cónyuge, entre los cónyuges, los hijos, los padres con los hijos con los padres, los hermanos carnales, ahí yo me tendría que rápidamente dar cuenta que eso no es carácter espiritual, no es el carácter de Cristo, que esa actitud está mal, y tendría que tomar la actitud de fe, ahí nomás paro de alto. Eso es rápido, ¿no? Instantáneo debería ser, si no, está mal. Señor, a tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo, es algo rápido, ¿no? Por supuesto, así, tac, tac, no, al espiritual, como dar a lo espiritual, que yo no sea carne, que no haga cosas que están mal, no me diga cosas que no corresponden. Entonces, como nos falta la capacidad de humillación personal, nos tienen que pasar un montón de cosas, hasta que nos demos cuenta que toda la falla está en que no nos humillamos en la presencia de Dios. Miren, tanto lío que se solucionaría si dejamos que el Espíritu Santo nos capacite en esa humillación personal, en lo íntimo y privado. Estamos hablando de humillarnos en la presencia de Dios. Esto lo sabe Dios y cada uno de nosotros. Yo puedo, mire, usted no puede analizar a una persona porque está en una actitud, en una pose, o está expresándose de cierta manera, como que parece que tiene una apariencia de piedad impresionante, muy religiosa la persona. Y el corazón está lejos. Es una honra trucha, digo. Entonces, no va por ahí la cosa. La cosa va a nuestro espíritu, a nuestro corazón. El Espíritu Santo viene a nuestro espíritu, necesita fundamentarnos con peso ahí adentro, tiene que cambiar estructuras, tiene que quebrar un aspecto natural que no quiere humillarse. Y nuestro espíritu, que está dentro de esta naturaleza humana, está afectado por el orgullo y no se quiere humillar tampoco. Entonces, claro, que voy a tener actitudes de fe para decirle, Señor,
hasta acá, mi carácter no va más. Peor que esto no hay. Por favor, cambiame. No va más. ¿Quién le vamos a decir eso? Le damos para adelante nomás y la naturaleza humana y seguimos y corremos en la misma dirección. No nos detenemos. No tenemos el límite definido para humillarnos. A partir de decir, Señor, ahora yo me reconozco hasta acá, no va más a ayudarme. ¿Por qué? Voy a actuar mal o voy a hacer una barbaridad. Voy a tomar una actitud equivocada con perjuicio no solo para mi vida, sino para los otros también. ¿Se da cuenta? Bueno, es lo que nos está faltando. Esa dinámica interior de fe, de esa actitud de fe para cambiar rápido. Entonces, volviendo al principio, no importa que hayamos tenido una semana terrible. Eso de terrible aplíquelo a la forma que usted quiera, no importa. Importa que antes de venir a una reunión, a cualquier reunión profética, estoy hablando, de un lugar donde está el Espíritu Santo, ministerio profético, estoy hablando de eso, que sé que está la presencia de Dios, que tiene propósito y que está dispuesto a seguir avanzando en mi vida. Yo tengo que tomar la actitud de fe, de humillarme y decir, Señor, soy un desastre, estoy para el otro lado. No puede ir hacia reunión, vamos. A ver, ahora, ¿qué pasa? La religión, ¿qué le dice a usted? Sos un caradura, la religión. ¿Qué? ¿Ahora te vas a golpear el pecho? ¿Qué vas a decir? Son caraduros. ¿Por qué no te portaste bien? Lo sigue aturdiendo. Cuando es todo distinto la cosa. Es tomar una actitud de fe. Primero no escuchar esa barbaridad que es el diablo que le habla a la mente reprobada. Y agarrar y decir, no, Señor, háblele al Espíritu Santo, háblele al Señor, háblele al poder del Espíritu Santo de Dios, al Padre, al Hijo. Háblele a Dios, no le hable al diablo, no lo escuche al diablo. Háblele a Dios. Y diríjase a Él, que es una persona. Usted es una persona, ellos son personas que ganaron una gracia que le entienden. Entonces, para ejercitar esa dinámica, y empiece a ejercitar. Empecemos a ejercitarla mucho más de lo que podemos estar haciendo acá. Y no importa su condición, lo que le pasó, importa que levanta el pie del acelerador y dice alto. Tome la actitud de fe, Señor, a partir de ahora entro en sintonía con vos, perdóname, ahora voy a lo tuyo. Se terminó, el afán, la ansiedad, afuera. Acá adentro tiene que ser. Y va a ver cómo, de pronto usted, es como que se le van a ir pesos, cargas, perturbaciones, se le van a ir. Porque lo toma en una actitud de fe. Y no escuche esas voces raras que son del diablo, que lo quieren sentir culpable, que lo quieren sentir que es un caraduro, un chantajista, un no sé qué. Tómese de la gracia. De la gracia. Que ya la ganaron, que la ganó Cristo, que es para usted. De eso tómese. Así que no escuche lo que no tiene que escuchar y busque lo que el Señor le quiere dar. Ejercítese en esa actitud de fe y usted va a ver cómo su vida va a cambiar de una manera increíble por la experiencia que va a tener. Porque se va a dar cuenta que ahí va a empezar a entender que Dios no es religión, es una persona. Ahí va a entender lo que es el amor y la misericordia de Dios, porque la va a vivir. Y no va a estar acordándose de las reacciones inapropiadas que pudo tener hasta ese momento en la semana, las actitudes que puede haber tenido en su casa, los pensamientos que puede haber tenido que no son de Dios, que son impuros o lo que sea. No se va a acordar de eso, se va a acordar de la gracia y le va a decir, Señor, acá estoy. Ahora, tomo una actitud de fe, quiero entrar en comunión con vos. Yo sé el límite que tengo, me humillo en tu presencia, me reconozco, soy lo que soy, pero ahora entro en comunión con vos porque voy a buscar más para que alguna vez, en un momento, todo eso que hasta ahora no lo puedo hacer,
realmente lo empiece a poder hacer. Entonces todos esos pensamientos, todas esas actitudes, esas reacciones, esas palabras, no van a entrar más. Esto es así. Muy bien, vamos a orar. La dirección es esta, por supuesto. Nos vamos a ministrar en la presencia de Dios. Vamos a alabar a Dios. Y yo le pido que reciba el amor y la misericordia de Dios. Que reciba el amor y la misericordia de Dios y la gracia. No se juzgue solo. No nos juzguemos solo. Saquémonos el juicio. Saquémonos la evaluación de lo que yo soy carnalmente, que Dios lo sabe primero que yo. Si me puso del vientre de mi mamá con el ADN terrenal que tenía todas las cosas que tiene, más todo lo que después incorporé yo quizás. Pero ya lo sabía Dios antes. Pero me puso para que después pueda superarlo una vez que recibo el poder de Dios por el Espíritu Santo. Ahí empieza otra historia. Y nosotros estamos en esa otra historia. Así que vamos a dejar de lado eso, pero sí tomemos una actitud de fe, por Dios, una actitud de fe, que es lo que no hay en el cuerpo de Cristo. No hablo por nosotros, siempre hablo objetivamente y ampliamente, ¿no es cierto? No hay esa actitud de fe. Y no hablo de liviandad, eso ya es una burla, eso es blasfemia, eso es... No, estoy hablando bien, estoy hablando en una actitud de fe, de reconocerme en el límite, humillarme en la presencia de Dios y decir, Señor, mi carácter es una porquería, en esto y en esto. Ya está, listo. Pero ahora busco tu presencia. Y quizás en esa reunión, cuando vengo en la sintonía fina con el Espíritu de Dios, reciba ese cambio que es el que me tiene a maltraer todos los días de la semana. Pero cambiemos la actitud entonces, es por fe. Y déle lugar a Dios. La fe, cuando usted no puede, ahí entra el poder de Dios. Así que vamos a empezar, vamos a orar, vamos a alabar a Dios, pero antes, piense en lo imposible que usted tiene y que usted, digamos, no se lo buscó. Entienda eso, por favor. Entonces, el imposible que usted tiene, para darle lugar a ese imposible en una humillación personal a Dios y dejar en esa actitud de fe que a partir de ahí el Espíritu Santo empieza a trabajar con el milagros, aún si fuese necesario. Esa es la dirección que vamos a tomar. Para no ser de labios, sino en un corazón sincero, en el corazón de Dios. Muy bien. Si se quiere poner un poco de pie, y si no, no, pero para que se mueva un poco, digo, después se sienta si quiere, porque hace un rato que estamos sentados y a lo mejor se están entumeciendo. Vamos a orar. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, quiero poder humillarme en tu presencia. Quiero poder determinar para mi vida ese límite preciso para no padecer demasiado aflicción de la carne sin necesidad. Quiero tener esa rapidez de reacción en esa actitud de fe en mi corazón, que parte de una condición de humillación que yo no tengo. Soy muy orgulloso, muy vanidoso. Siempre razono todo. Siempre quiero alargar ese límite como que en una de esas yo puedo arreglar las cosas. En una de esas injusticias que estoy recibiendo tengo que hacerla valer como que tengo razón. Y estoy alargando una condición cuando en realidad la aflicción de la carne se tiene que detener rápido, aceptando que yo no puedo arreglar algo que no puedo arreglar, que no puedo cambiar. En cambio, reconozco la necesidad que tienes que empezar a intervenir, Señor, con tu poder, porque tomo la decisión de dejarte, decretando para mi vida en esta tarde cuál es el límite de ese problema. Y yo me reconozco en tu presencia, diciendo, Señor, yo ya no puedo más. Hasta acá llegué. Ahora me determino a creer en esa actitud de fe, que tu gloria y tu gracia va a empezar a trabajar y que eso que para mí es imposible se va a hacer posible.
porque tu gracia lo va a soltar para mi vida. Y eso que parecía que no cambiaba más, ahora va a cambiar en bendición para mi vida. Señor, hay algo que tenemos que reconocer en nuestra salud, que necesitamos ser vivificados, que nuestras células, nuestro tejido, nuestros órganos, los huesos, tienen que ser vivificados. Señor, sabemos de la declinación natural que tiene este cuerpo humano con el avance de los años como seres humanos, pero más que nada nosotros reconocemos esa condición, no en una actitud orgullosa, porque tu palabra lo dice, que el mismo poder que te levantó de los muertos ahora nos va a vivificar en estos cuerpos mortales. No lo decimos en una actitud de orgullo, lo decimos en una actitud realista, de una humillación personal, de decirte, sí, es cierto, son los años, es la condición que tengo, es mi problema físico. Pero ahora te dejo a vos. Definitivamente saco la religión de mi vida, que usaba la palabra, que afectaba emocionalmente con ese espíritu religioso a mi mente y a mi corazón, alargando por orgullo el resultado del cambio en mi salud, esperando quizás ese milagro o esa sanidad. Señor, hoy me bajo de esa actitud orgullosa. Señor, reconozco en una humillación personal que necesito de ese poder vivificante, poder creativo aún en tejido, en órganos. Señor, si yo sé que lo podés hacer, eso no solo eran las mismas obras, sino hablas de mayores obras. Pero yo renuncio al orgullo religioso de prolongar una condición de quizás hasta de resignación. Si no lo haces, y bueno, me resigno. No, Señor, tu poder es ilimitado. Yo renuncio a mi yo, a mi ego orgulloso, que está contaminado de religión. Y en cambio me dirijo a ti, Señor, persona a persona. Yo sé que todo te es posible, lo mostraste. Y yo sé que si tomo una actitud de fe, renunciando a mi valentía, que prolonga en esta naturaleza humana una condición física inadecuada, si yo renuncio a eso y me quiebro en tu presencia, de reconocer la necesidad que tengo de recibir ese cambio por el poder de vida en mi naturaleza humana, yo sé que podés hacer, Señor. Yo simplemente reconozco en una humillación personal el límite que tengo, también en la parte económica laboral. Quizá he corrido mucho a derecha y izquierda, y hay aspectos que sé que necesitan tu intervención, Señor. Quizás el poder de los milagros para cambiar ciertas condiciones que yo no puedo cambiar, pero también me doy cuenta que no he tenido una actitud de fe acorde a una humillación personal, de decir, Señor, tengo capacidad, tengo posibilidades, habilidades, pero hoy reconozco que de nada me sirve, porque llegué al límite de lo imposible para mí.
Señor, hoy pongo el límite de lo imposible para mi vida, en los afectos, en la salud y en lo económico. Señor, me es imposible. Por eso tomo de la mano de tu Espíritu Santo una actitud de fe, una actitud de fe para decretar que empiezas a trabajar, Espíritu Santo. Yo renuncio a mis fuerzas, pongo el límite y me humillo en tu presencia y te reconozco, Señor, que lo que hiciste, lo hiciste para mí y ahora lo necesito. Necesito tu sanidad, necesito tu milagro. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo decreto en una actitud de fe un cambio en mi vida. Yo renuncio al orgullo de mis propias capacidades, de mis propias habilidades o posibilidades. Yo renuncio al orgullo del machismo y del feminismo. Yo renuncio al orgullo de solamente la ciencia médica. Señor, en el nombre de Jesús, y reconozco del límite que tengo cuando soy superado y entra para mi vida una condición de imposible. Señor, me determino a no prolongar más una agonía de aflicción, una agonía de sufrimiento. Me determino a no prolongarla más. Por eso decreto que es hasta acá. Yo reconozco que me es imposible. En el nombre de Jesús. Señor, me es imposible solucionar mi problema afectivo. Me es imposible solucionar mi problema en la salud. Me es imposible solucionar mi problema laboral, mi problema económico. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Espíritu Santo de Dios, el poder de tu Espíritu Santo empiece a trabajar a partir de ahora, a través de esa decisión de humillación personal en una actitud de fe. Empiece a trabajar sobre de mi vida y la respuesta de bendición para mi vida se suelte en el nombre de Jesús, se suelte en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, saca la religión de mi vida, ese espíritu religioso que hace de que te honre de labios, que está usando un orgullo religioso que me impide humillarme en tu presencia para reconocer que tengo un límite. Me impide reconocer que tengo un límite. Señor, ese límite para dejar que actúe tu poder. Y prolongo esa expectativa que en realidad son vanas porque están fundamentados en un espíritu religioso. Señor, derriba, termina, destruye esa estructura que me está engañando. Y Señor, en el nombre de Jesús, abro el cielo al poder, al verdadero poder y a la verdadera autoridad del Espíritu Santo que deshace todas las obras del diablo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, desatamos sobre nuestras vidas una sensibilidad interior a tu presencia, Señor, para poder realmente descansar en el resultado que estamos esperando, que es descansar en tu poder,
Yo necesito poder descansar confiadamente, en paz, en quietud, en la presencia amorosa de tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, ahora abro mi vida, me dispongo en la comunión de los santos, en el nombre de Jesús, someter mi vida, todo lo que respiro, al poder del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, someto todo lo que respiro al poder del Espíritu Santo de Dios. Y Señor, tú conoces cuál es mi problema. Yo hoy le pongo un límite, y el límite es reconocer que me es imposible solucionar por mi propia fuerza, por mi propia capacidad o por mi propia valentía. Hoy le pongo un límite y tomo esa actitud de fe para que pueda responder con toda la potencia del reino de los cielos para mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, derriba toda estrategia que puedan usar las tinieblas a través de un pensamiento o de un sentimiento que es religioso y engañoso. Señor, sácalo, sácalo, dígalo, sácalo, en el nombre de Jesús, sácalo, en el nombre de Jesús, sácalo, en el nombre de Jesús. Y abrimos el cielo a un poder renovado que se dispone a responder a mi vida rápidamente, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo te doy gracias. Y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, atamos y ligamos a todos los principados, potestades y gobernadores que son de tinieblas, que trabajan en la hechicería, en la idolatría, en el espíritu religioso, que trabajan en la droga, en el alcohol, en los homicidios, en la violencia, en el robo, en el saqueo, en las enfermedades, en la destrucción, en los accidentes, en los fenómenos catástroфes. Y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, enmudecemos sus derechos en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Lo cortamos y lo echamos fuera de nuestra vida, fuera de este lugar, fuera de nuestros hogares, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, a partir de ahora abrimos el cielo a la unción de tu presencia con poder restaurador, vivificador, desde la cabeza a la planta de nuestros pies, para alabarte, para adorarte, para ser ministrado en esa presencia. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias y te digo amén. Bueno, vamos a alabar a Dios.
que hay que retornar a los hogares, si bien empezamos un poco después. Pero vamos a ministrarnos aquí delante, la dirección usted la tiene. Pruebe a Dios en fe. Aprendamos a decretar actitudes de fe para cambiar, cambios a través de una actitud de fe, reconociendo nuestro límite. Esa es la dirección. O sea, la unción va a avanzar en esa dirección que la necesitamos todo, necesita todo el cuerpo de Cristo. Pero bueno, hoy el Espíritu Santo está en esa dirección. En cambios de ánimos para mi vida, para poder salir de esa cárcel de mi naturaleza humana que me aqueja, que me impide poder estar en esa presencia libre de tu Espíritu Santo. Señor, me determino en este día tomar esa actitud de fe y a practicarlo, a caminar, para poder deleitarme y experimentar lo que realmente es ese poder de tu Espíritu Santo a favor de mi vida. Señor, que pueda venir a las reuniones siempre con un estado de ánimo predispuesto, en el nombre de Jesús, que pueda ejercitar ese cambio de ánimo a través de una actitud de fe, sacar todas las consecuencias del ajetreo, del afán, de la ansiedad que me tienen o me han tenido, va a traer, que pueda venir con una libertad, con una apertura, con una predisposición a recibir todas las demás cosas que tienes que incorporar para mi vida, para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Y yo sé que en la medida que empiece a recibir esa condición, me voy a empezar a dar cuenta lo que es la gracia en lo que hace a tu victoria. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo te doy gracias, Señor. Yo me decreto en tu nombre, Jesús. Libre, libre. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Jesús. Te digo, amén.